Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión estaremos hablando sobre el libro Las enseñanzas de Don Juan, de su autor Carlos Castañeda. Bueno, pues para empezar a hablar sobre el libro, pues primero tenemos que empezar a hablar del autor. Vamos a ver qué onda con este autor, a qué se dedicó, qué fue de su vida. Su nombre, como se le conoce, es Carlos Castañeda, pero su nombre original es Carlos César Salvador Arana Castañeda. Él nace en Perú en diciembre de 1925. Él fue un antropólogo y escritor peruano que posteriormente se nacionalizó estadounidense. Y él fue un autor de una serie de libros que escribían un entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano. Y bueno, él estuvo pues viajando muchísimo hacia Mesoamérica, partes de México del norte y un poco del centro. Y él, pues después de publicar, creo que tiene más de 10 libros que publicó sobre este tipo de conocimiento. Él muere en abril de 1998 a causa de un cáncer hepático, que posiblemente le ocasionó todo lo que hizo sobre su vida, sobre estos trabajos. Pero pues vamos a ver. Ahora, antes de comenzar a narrar un poco este libro, cabe recalcar que muchos de autores y personas que se dedican a este medio dijeron que estos libros son una farsa de este autor, y muchos lo defienden diciendo pues todo lo contrario. ¿A qué se debe esto? Que al menos dentro de este libro que vamos a hablar, él viaja hacia Sonora en tales años entre los 60 y los 70, pero dicen que cuando él empieza a narrar este libro en esas épocas, él estaba en la Universidad de California, que es donde él trabajaba. Entonces no concuerdan las fechas y no concuerdan los lugares. Por eso es que se dice que pues, estos libros son de alguna manera una farsa. Cuando esto se descubrió, él se negó a dar muchas entrevistas que le dijeron, y pues ahí cabe la duda de que si sí o no son ciertos. Ahora, la otra parte que lo están defendiendo dicen que es cierto por todo lo que describe en sus libros. Como lo veremos a continuación, da detalles muy, no sé, muy minuciosos sobre qué es lo que siente con una sustancia o qué es lo que vivió. Entonces por esa parte defienden al autor de que sí son verídicos, pero pues ya cada quien creerá lo que quiere. En este caso vamos a ver que pues vamos a tomarlo como es cierto. Ahora, este libro del que vamos a hablar, su título es Las enseñanzas de Don Juan, aunque su título completo es Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. ¿Cómo comienza este libro a desarrollarse? Bueno, pues era su trabajo de tesis en una maestría de antropología que él tomó, y lo presenta como pues su trabajo de tesis. Ahora, tuvo tanta popularidad en su momento que se publicó en 1968 en inglés en la Universidad de California, donde él estaba, y posteriormente en 1974 se traduce al español y a muchísimos más idiomas, porque vendió muchísimo este libro en su momento. Las enseñanzas de Don Juan me parece que es el inicio de una serie de libros, creo que son 3, pero yo nada más encontré el que sigue, que se llama Una realidad aparte, que se publica años después, aunque ya no encontré información acerca de este libro, y bueno, sinceramente ni siquiera lo busqué, así que solo me quedé con este. Y este libro, en su formato original, en su editorial original, consta de 303 páginas. Mi edición tenía 360 más o menos, entonces bueno, por ahí van. No es un libro largo para nada, tampoco es un libro sumamente corto, creo que es algo neutral dentro de las lecturas. Y este libro yo me lo acabé en 2 días y medio, casi 3, porque tiene una manera de lectura muy fluida, entonces nunca te detienes, no te aburre y te anima a seguir leyendo. Por eso es que en 2 días y medio lo pude terminar de leer. Ahora sí, ¿de qué trata toda esta historia? ¿De qué nos habla las enseñanzas de Don Juan? Bueno, este Carlos, como ya les dije, estaba haciendo su trabajo de tesis para su maestría en antropología y viaja hacia Sonora. En Sonora conoce a un indio yaqui llamado Don Juan Matus. Todo esto se vive entre el 60 y el 65 los años. Y este indio le llamaban que era un diablero. ¿Qué es decir diablero en esa zona? Es como decir un brujo. Alguien que se dedica a hacer brujería conforme a plantas, animales y todas esas cosas que se puedan imaginar. Entonces, este Carlos viaja con este indio para que le enseñes un poco sobre sus conocimientos, que le transmita un poco de conocimiento que tiene este indio hacia Carlos, y bueno, incluirlo dentro de su tesis.
Ahora, él solamente iba pues, por cierta información, muy poca realmente, pero el indio descubre que puede ser un hombre de conocimiento, así le llama a él. Ya después veremos a qué se refiere todas estas cosas. Y bueno, gracias a esto, a la relación que pudo entablar con Don Juan y Carlos en este momento, pues empiezan una serie de vivencias que son dignas para escribir una historia, como lo hizo este autor. Bueno, el libro principalmente se divide en dos partes. La primera parte el autor la denomina Las Enseñanzas, que es donde cuenta toda la historia que vivió con este indio en esa zona y bueno, algunas otras personas. Y para mí pues es la parte importante de todo este libro, de toda esta historia y la más larga, ocupa más de la mitad del libro. La parte 2 él la denomina el análisis estructural, que es, como su nombre dice, él analiza todas las situaciones que vivió en las enseñanzas, pero ahora lo analiza de una manera lógica, darle alguna lógica a todo lo que él vivió, aunque esta parte sinceramente a mí se me hizo aburrida. Tiene palabras muy rebuscadas y un contexto muy de análisis que sinceramente no entendí algunas cosas. Pero pues digo, lo leí hasta el final y pues eso, es un análisis lógico de todo lo que vivió. Don Juan le comienza a enseñar a Carlos antes que nada sobre un amigo que él dice que tiene llamado Mezcalito, que después Carlos se da cuenta que está hablando sobre el peyote. Quiero creer que su nombre Mezcalito viene por la mescalina, que es el ingrediente activo alucinógeno de esta planta del peyote. Y bueno, Don Juan le llama Mezcalito y él dice que Mezcalito es un aliado para un hombre de conocimiento, que si lo que quiere es incursionar en este mundo, primero Mezcalito lo va a tener que aceptar de alguna manera. Carlos relata en el capítulo 1 y 2, me parece, su experiencia que tiene al inicio con Mezcalito, al consumir botones de peyote. Y bueno, lo curioso del libro y lo que realmente me gustó es cómo narra Carlos todas las experiencias que vive. Él pues se nota que se le agudizan los sentidos del olfato, de la vista, del tacto, y describe cómo, no sé, hasta está peleando con un perro y luego el perro toma agua y él ve el agua que le pasa a través de todo su cuerpo y sale por los poros, o luego él describe que por sus poros están saliendo vellosidades que nunca había visto. Y bueno, pierde todo el sentido del tiempo, del espacio. Él puede viajar rápidamente a otro lugar sin que su cuerpo se mueva, obviamente. Él puede estar, no sé, hasta convulsionando en su lugar, pero él se imagina otras cosas. Entonces esto es lo curioso del libro, lo que llama la atención y lo que te anima a seguir leyendo cada historia que describe este Carlos. Así como tienen a su aliado Mezcalito y describen cómo se siente al consumir estos botones de peyote, también Don Juan le habla de otra planta, que es el toloache, pero él la describe como la hierba del diablo. Él describe que la hierba del diablo no es como Mezcalito. Dice que la hierba del diablo solamente se usa por brujos que quieren todo el poder sin llevar a cabo todo el proceso que Don Juan le está enseñando a Carlos sobre un hombre de conocimiento. Don Juan le dice a Carlos que tenga mucho cuidado con la hierba del diablo, porque da muchísimo poder, tanto poder hasta de volar. Creo que este es el inicio también para poder convertirse en un animal, como dice Don Juan, que él se puede convertir en un cuervo en todo momento que él quiera, pero que Carlos todavía no está como preparado para toda esa transformación. Así que dice que tenga mucho cuidado con la hierba del diablo porque le va a ofrecer mucho poder, pero a cambio se puede llevar hasta su vida. Entonces Carlos sí empieza a tener experiencias con la hierba del diablo. Hasta describen que se divide en 3 o 4 partes toda esta hierba, raíz, flores, hojas, y que cada cosa sirve para distinto propósito. Después hasta Carlos le dan una parte de una planta y le dicen que él la tiene que trasplantar a otro lado, pero solo donde él sepa, porque si alguien se entera podría hacerle brujería y hasta matarlo si se enteran del lugar donde tiene su hierba del diablo. Entonces es también todo un proceso que se hace, pero al final Don Juan le dice que él no puede dominar la hierba del diablo, porque en todas las veces que Carlos alucina con esta hierba, estuvo casi a punto de perder su vida. O al menos Don Juan es lo que le comenta. Así que él dice que la hierba del diablo no es para todos y en este caso para Carlos tampoco es. Así que solamente se queda en experiencias.
pero en algún momento del libro sí pudo volar él y tener esa experiencia. Ahora, Carlos, a este punto donde te digo que está, él dijo que pudo volar, él todavía pues buscaba un razonamiento lógico a todo lo que estaba viviendo y le pregunta a don Juan, oiga don Juan, ¿y realmente sí pude volar con mi cuerpo o solo fue mi imaginación? ¿Qué hubiera pasado si me ato a una roca? ¿Aún así pudo haber volado? Y don Juan le contesta de una manera de sí. Si quieres atarte a una roca, tienes que volar con la roca en todo momento. O sea, don Juan no daba explicaciones lógicas realmente a lo que Carlos estaba acostumbrado. Y Carlos se tuvo que meter a ese mundo poco lógico de estos indios para pues agarrarle un sentido a lo que estaban hablando. Porque muchas veces, pues empezando a leer el libro, tiras de a loco a estas personas de esta zona, y Carlos también lo hace, pero conforme se va metiendo más a su mundo, pues descubre que no hay nada lógico en sus explicaciones, que si dejas la parte lógica a un lado, le vas a entender más a todo lo que están diciendo y vas a poder comprender todo. Y esto Carlos lo hace casi después de la mitad de sus historias, cuando ya la lógica ya no le importa. Él lo que le importa es que quiere seguir viviendo estas experiencias. Algo para señalar importante es que conforme Carlos se está convirtiendo en un hombre de conocimiento, don Juan le dice, y esto es la parte como central del libro que me gustó mucho, dice que se tiene que olvidar de los 4 enemigos más grandes del hombre. ¿Cuáles son esos 4 enemigos? El primero es el miedo. Él dice que se debe olvidar por completo, porque Carlos empieza a tener miedo al inicio al consumir estas sustancias. Don Juan le dice que debe de deshacerse de ese miedo, pero no huyendo de él como Carlos lo hacía al inicio, sino enfrentándote a él. Ahora, el segundo miedo, más bien el segundo enemigo del hombre, dice que es la claridad. No tener claro hacia dónde vas, o si estás siguiendo un camino, que no solo lo sigas por seguir, que todos los caminos son iguales, pero que debes de encontrar un camino que tenga corazón, así lo describe don Juan. Y bueno, corazón tal vez es que él se refiere, o yo lo inferí, en que puede ser que lo hagas lo que te gusta, lo hagas con pasión, que ames lo que estás haciendo. Y eso es la claridad para don Juan y para Carlos. Él en algún momento empieza a amar sus alucinaciones a través de estas sustancias. Y de esa manera es como se supone que él vence al segundo enemigo. El tercero enemigo es el poder. En este caso lo relacionan con la hierba del diablo, que dice que el poder pues te lo da esta hierba y te vas a sentir sumamente poderoso, pero al no estar preparado todavía para todo ese poder, al no tener cierta humildad por todo ese poder, te puede llevar hasta la muerte. Entonces este es un enemigo pues clave en el proceso de un hombre de conocimiento. Y el último enemigo del cual nadie puede escapar y nadie puede vencer, solo prepararse para cuando el momento llegue, es la vejez. Y lo relacionan pues prácticamente con la muerte, que nadie puede escapar a su muerte, simplemente en el momento en que llegue, pues aceptarla y pues el paso que sigue, porque ellos creen que obviamente pues después hay otro plano, otro paso al que van a pasar. Aparte de lo poco lógico que era don Juan, creo que estos 4 enemigos sí te dejan una buena enseñanza en algún momento y te puede transmitir algo leer esa parte de ese capítulo de toda esta historia. Y bueno, la última cosa con la que Carlos en su libro relata que alucinó fue a lo que don Juan llama el humito. El humito se supone que es una especie de hongo, o son hongos que recolectan del género Psilocybe. Más comúnmente la Psilocybe mexicana es la que cree Carlos, que es la que recolectaron en sus viajes. Y bueno, el humito es toda una mezcla de plantas, flores, estos hongos y no sé qué tantas más cosas. Pero el chiste es que él se lo fuma en una pipa a don Juan. Ahora dice que para que Carlos viva esta experiencia tiene que pasar 1 año o 2 años para que la pipa se haga amigo de Carlos. Que Carlos diariamente tiene que tocar la pipa, tiene que sentirla, tiene que ponérsela en su boca, y de esta manera la pipa va a ir aceptando a Carlos, si no, no puede fumar el humito. Este tiempo pasa y en efecto Carlos prueba lo que es el humito, estos hongos alucinógenos, y bueno, tanto Carlos como don Juan describen que fumar humito es algo muy tranquilo,
es algo que te abre la mente, no es como la hierba del diablo, ni como mezcalito, tantas alucinaciones, es simplemente más te relaja, si ves ciertas cosas que pues no existen, pero que el humito simplemente es para abrirte claridad hacia el hombre de conocimiento. Entonces prácticamente esa es la historia de las enseñanzas de Don Juan. Obviamente lo interesante es leer todo lo que pasa con estas sustancias, todo lo que ve Carlos, cómo lo ve antes y después de alucinar en este momento, y cómo se pierde la manera lógica de ver todas las cosas para poder entrar a este mundo. Yo siento que una persona que es muy lógica, de mucho razonamiento, difícilmente puede entrar en este mundo. Que digo, actualmente hay mucho turismo, por ejemplo, o sea, muchas empresas de turismo se dedican a esto, a llevarte por esa zona, a consumir el peyote principalmente y a vivir la experiencia de alucinar. Entonces se dice que no es adictivo si lo haces de esta manera. Ya no sé cómo serán estas personas que se dedican ya completamente a eso. Si sí se les haga cierto tipo de adicción o estén muy controlados, no lo sé. Pero se dice que es interesante. Yo tengo al menos un familiar que me comentó toda esta experiencia, nada más que él fue a San Luis Potosí. Y ahí describe que en efecto fue a estas rutas, consumió peyote y describe ciertos aspectos del libro que son similares, solamente que él lo vivió con una intensidad más baja, que describe que se le agudizaron mucho sus sentidos, que él tenía un insecto en la mano y sentía como las patitas del insecto le caminaban así, pues sentía muchísimo cómo daba los pasos del insecto y podía verlo, no sé, amplificado 10 veces a lo mejor. Entonces sí es lo que relata prácticamente Carlos en el libro. Y bueno, les comento, hay muchas personas que hacen todos estos tours y describen que son buenas experiencias. El libro se presta para interpretarlo de distintas maneras dependiendo qué estés buscando en este caso. Por ejemplo, yo he visto personas que tienen este libro y lo tienen como un crecimiento personal, centrándose en los enemigos del hombre que les expliqué hace un momento y cómo vencerlos. De alguna manera es un libro de enseñanzas para la vida. Así estas personas toman el libro así de esta manera. Ahora también puedes verlo del lado antropológico, de cómo es que recolectan las plantas, qué características tiene la planta, en qué zonas se puede dar y en qué zonas no, cómo está la geografía de todos esos lugares. O sea, lo toman como Carlos, supongo que lo tomó al final, su trabajo de tesis, y también es otro enfoque que le puedes dar. Ahora, el enfoque que yo, al menos por el que lo leí, es porque me lo dejan leer a partir de un diplomado en química, donde, bueno, principalmente pues te piden ver los efectos que tienen estas sustancias alucinógenas dentro del cuerpo, dentro de la mente, y qué riesgos pueden conllevar. Entonces también es otra parte donde lo podemos ver, al menos desde el punto de vista de Carlos, de todo lo bueno y lo malo que le pudo pasar, así como tenía alucinaciones buenas que le causaban una sensación de satisfacción, también pudo tener sensaciones pésimas que lo único que quería era morirse. Entonces también lo puedes ver desde ese punto de vista de qué le pasa a las personas cuando consumen estas sustancias y qué efectos puede tener en la salud. En resumen, es un libro muy completo, me gustó muchísimo. Es de los pocos libros que no me aburrieron desde un inicio, sino que la lectura te obliga a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. O más que te obliga, te invita a seguir. Y por lo tanto, pues te lo puedes acabar en un corto tiempo. No sé, tal vez una semana si lo lees esporádicamente. Este libro yo se lo recomendaría principalmente a, pues no sé, personas que estén en el ámbito viendo sustancias activas, por ejemplo. Es una buena experiencia leer qué le pasa a estas personas cuando las consumen. Y también, ¿por qué no se lo recomendaría a alguien que quiere crecer personalmente? Porque estos consejos que da Don Juan, a pesar de que son poco lógicos y los tiras de a loco, creo que algunos sí sirven. Algunos sí te pueden servir para la vida y también se lo recomendaría a esas personas. Entonces, pues esto fue todo por la reseña de hoy. Más que nada, yo creo que sí fue un resumen del libro porque les hablé de todo lo que trata este libro, aunque pues no di los detalles porque será un video muchísimo más largo. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí.
Realmente espero que les haya gustado esta reseña, espero que me haya dado a explicar sobre los puntos clave que maneja este libro. Si es así, pues te diría que le des un like al video, que me comentes si te gustó porque sí, también si no te gustó, pues dale un dislike, coméntame por qué no te gustó. Pero eso sí, suscríbete a mi canal, de esa manera me ayudas mucho a seguir creciendo y a seguir sacando reseñas y resúmenes de estos libros, así como este. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo en la siguiente reseña o siguiente resumen de otro libro.